Bueno, conectamos en vivo. Ya estamos en vivo. Ahora sí, voy a cerrar aquí, que lo tengas allá. Listo, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy estamos nuevamente aquí un poco cambiando Escena. de escenario, transmitiendo desde Toluca ahora, estamos aquí por Toluquita y pues hoy tenemos un tema que es vinculado a lo que ocurre a todos los maestros, pero en este caso pues le ocurrirá a nuestra compañera y líder de este programa, Regina Inteligencia Artificial Freyman, que mañana iniciará cursos. Mañana tendrá el inicio de uno de los cursos que ofrece en el Tecnológico de Monterrey y vamos a ver de qué manera será utilizada la inteligencia artificial y pues los recursos, digamos, pedagógicos para lo que recomendamos que es el primer día de clases. Como sabemos, el primer día de clases uno tiene que cautivar a los alumnos, uno tiene que motivarlos, tienes que darles la oportunidad de emocionarse con lo que van a aprender, etcétera. Entonces, hoy lo que vamos a ver es esto. Primer día de clases y vamos a ir comentando, ¿correcto? Correcto. A mí bueno, me da mucho gusto que Héctor me diga que soy la líder, pero yo siento que la líder es él. Lo importante, como hemos dicho, es que la idea de tenernos juntos es que somos, digamos, maestros de la vieja guardia y que mucho de lo que Héctor nos puede nutrir de su experiencia es aquello que no variará, haya o no la inteligencia artificial. ¿Estás de acuerdo? Es decir, estos Por lo menos valores, lo intento. exacto, estas interacciones que siguen presentes y que pueden ser la parte, digamos, humana que se nutre con la inteligencia artificial. Entonces, antes de yo entrar en materia, me gusta mucho el ejercicio de preguntarle a Héctor qué hacía en sus clases en este sentido. Bueno, hice de todo. En tantos años dando clases, no siempre lo hice bien, no siempre lo hice con lo que recomendaríamos hoy. Ojalá y lo hubiera hecho, ojalá y uno tuviera la madurez y la conciencia que tiene uno pues ya después de tantos años. Pero me gustaba mucho llamar la atención, me gustaba mucho entrar con algún, fuera ejercicio, a veces era un ejercicio, a veces era la presentación de un programa, pero de una manera diferente, como si estuviéramos entrando a una aventura, e incluso me caracterizaba yo con algún atuendo, un disfraz y entonces hablaba yo de un reverendo Mackenzie que iba a combatir X cosa, ¿no? Y entonces a partir de eso íbamos a llevar el curso, pero sí, de lo que trataba yo era de provocar interés, de provocar el ánimo de que pues fueran a interesarse por lo que tuviéramos que aprender. De acuerdo. Entonces, si podemos, digamos, desnudar tus intenciones en lo que tiene que ver con lo que sabemos hoy de la mente, lo primero que hay que hacer es llamar la atención. ¿Estás de Sí, y acuerdo? por supuesto que entonces dejaba para el último el programa de estudio y que las evaluaciones, o sea, eso no era lo más importante, ¿no? Cuando en algunas instituciones nos piden que sea lo más importante. Y claro, el alumno debe tener certeza en aspectos que son de su interés, sobre todo que tiene que ver con trabajos, evaluaciones, actividades, ¿no? Pero lo importante sobre todo es provocar
esta emoción, este interés, ¿verdad? De acuerdo. Entonces, estamos de acuerdo, primero que nada, que lo primero que hay que hacer Vamos a en un ponernos mundo aquí. absolutamente lleno de ruido, que sabemos que en comunicación el ruido es la cantidad de impactos de información, lo primero que necesitamos, y lo sabe la economía del clic, que lo primero que necesitamos es la atención del alumno, es lo primero que necesitamos. Y lo primero que luchamos cuando están adiestrados a recibir toda la información formal es con su ansiedad. Sí, claro. ¿Qué es lo que quieren saber ellos, maestro? Sí, bueno, en general hay distintos intereses por parte de los alumnos al estar estudiando una carrera y para algunos el interés central está en las evaluaciones. Para otros, cómo se les va a evaluar, qué tanto tienen que presentar, qué tantos trabajos tienen que hacer. Para otros lo importante es el calendario porque tienen intereses en otras materias o en actividades deportivas o en actividades culturales. Eh, y tal vez unos pocos tengan interés específicamente en lo que correspondería a la materia que se va a impartir. Y como buen comunicólogo, sabes que hay una relación, digamos, que ha ido cambiando en el tiempo de subordinación. Entonces, muchos van a leer al maestro, ¿no? ¿Qué tan barco es? ¿Qué tan Ah, buena claro, onda? por O sea, ¿qué supuesto. cosas crees A tú tomarle la a medida. tomarle Sí, la sí, sí, medida sí, al sí. maestro? ¿Cómo se va a Claro, comportar? ¿Cómo me lo claro. gano? O sea, hay muchas interacciones en eso. De ahí nuestra discusión hoy en la mañana de aquella lista que antes de entrar en la receta de hoy, porque se me ha ocurrido hacer el recetario del hoyo de la educación, entonces vamos a compilar todas nuestras recetas. Esta sería la del primer día de clases. Ujú. Sale esta semana o la semana anterior un texto muy interesante de Bill Gates que habla, o Microsoft Bill Gates, uno de los dos, en donde habla de aquellas profesiones que van a desaparecer con la IA. ¿Cierto? Sí, sí, sí. Y una de esas es ciertas formas de docencia, aunque no todas, ¿correcto? Bueno, por lo que vimos, escuchábamos los comentarios del podcast de Macario Esquetino, en Ujú. donde hacía un análisis de esto y él decía que porque él pensaba que la educación universitaria podía ya impartirse a través de la inteligencia artificial o que el maestro tal vez podía ser sustituido. Pero, y era una opinión, ¿no? Por supuesto, pero decía que el que no puede ser sustituido y que yo coincido con él y era lo que comentábamos hace unas horas, es el maestro de primaria, el maestro de preescolar, el maestro de primaria y como decía él, tal vez hasta secundaria, es indispensable. Porque el contacto humano y la relación directa del maestro con los alumnos, ante todo es para formarles un carácter, para enseñarles a ser humanos, a ser sociables, ¿sí? Y en esto coincidimos. El ser humano por sí mismo no es humano como tal. Toda esta idea que tenemos de los derechos, de los valores humanos, se tienen que inducir en la persona. Uno no nace humano, decía No uno, nace humano. se De hecho, hace humano. exacto. Bueno, en lo que nosotros entendemos como humano y se hace sociable, etcétera. Niños que han estado aislados del contacto humano no son, aunque físicamente y su complexión sea humana, no tienen la formación que nos hace humanos y tienen muchas dificultades. La mayoría han muerto a cierta edad porque esto nos hace comprender la importancia de las relaciones, de la colaboración, de la empatía, de la red de ayuda, el trabajo, en fin, disciplinas, etcétera, que son indispensables aprenderlas y que según lo que comentábamos hoy, Ujú. es que en una situación como la que vivimos hoy en México, donde el Estado, ¿sí? Nuestro Estado, que comprende al gobierno y a sus instituciones, está rebasado en la educación, está rebasado en Bueno, la seguridad, está rebasado en la salud.
y que solo gracias, ¿sí? Gracias Al tejido social. a este tejido social que se forma en esa etapa de la educación en la primaria, en la preescolar, la secundaria, seguimos avanzando y seguimos pegados y seguimos colaborando, etcétera, porque realmente el gobierno está totalmente Bueno, rebasado de pero esto. sin meternos en temas Claro, exacto. políticos, tú y yo tenemos una ligera discrepancia y no la vamos a llevar aquí a ¿Qué cuento, pero discusión? nos encantaría que nos dieran su opinión, pensando en que yo opino, esa es mi opinión, que tienen razones que Tino y Héctor en que el fundamento está en la educación básica, pero sigo pensando que la proliferación de coaches, del New Age nos habla de que el hombre necesita seguirse educando y que la universidad tendría que asumir ese rol. Es decir, a mí constantemente como maestra me llegan alumnos a preguntarme cómo actuar en su vida amorosa, cómo tomar decisiones en su vida profesional, porque no acabamos de aprender, porque la interacción humana hace necesario que haya otro humano que te diga cómo interactuar con el otro. Insisto, yo le decía a Héctor, y con eso concluimos para no entrar en muchos rollos, que la clave que me dan sus alumnos de él mismo como un gran profesor y que tanto es que Tino como Héctor han ganado premios a los grandes maestros del TEC, es que me decían, Héctor nos enseñó a trabajar, nos enseñó la disciplina, llegar temprano, ser estructurados. Eso se tiene que seguir enseñando, no solo se enseña en la primaria, Héctor, porque además la interacción laboral tiene que ver con la empatía y la empatía de una edad que no conocemos. Yo te decía, ¿por qué me encanta que tú seas mi pareja y que tengamos esta interacción? Porque tú ya viste más allá, siempre serás un gran mentor. Bueno, había que afinar algunas cosas de lo que comentamos esta mañana, pero bueno, la cuestión es entonces, sí hay cosas que la inteligencia artificial no va a poder hacer de ninguna manera porque no siente, porque no, no genera estas hormonas para reaccionar frente a situaciones distintas que solo tienen su anclaje en las sensaciones, en lo que nosotros sentimos. La inteligencia artificial podrá describir lo que es la angustia, pero nunca habrá sentido angustia. Podrá decir que es el hambre, pero nunca habrá sentido hambre como quienes la sienten, que es un dolor terrible. Entonces, hay muchos campos de la vida social y del conocimiento que la inteligencia artificial no podrá suplir. Vamos a un caso exacto y práctico, que es el que nos ocupa. Las instituciones siempre nos dicen, da al alumno la información tipo, aquí te doy un programa tipo, y el hoyo de la educación se da en la traducción de esos formularios tipo, esas conductas tipo, a un grupo específico. Tú siempre decías, desde que somos compañeros del TEC, que las instituciones hablan siempre de arriba para abajo y no hablamos de abajo hacia arriba. Entonces, la propuesta de hoy, ¿qué tal que hacemos un podcast en vivo con el alumno para decirle, primero que nada, quitemos el elefante de en medio de la sala, que se te quite la ansiedad? Primera parte de nuestro podcast. Voy a ser tu invitado especial. Esto es Pónganse, lo que harías tú ¿sí? en un primer día de clase. Sí, pónganse de Ok. acuerdo, les voy a dar. Esto hay que gestionarlo de acuerdo al tiempo de clase, ¿no? Dependiendo si tenemos 1 hora, 2 horas. Digamos, yo tengo 2 horas. Entonces les daría 10 minutos para que se pongan de acuerdo en las 10 preguntas más importantes que ellos consideren que quieren saber de mí. Entonces, ponemos a grabar, el podcast empieza a correr, bueno, hasta que ellos tengan su propuesta de preguntas. Ahorita daremos la receta exacta. Una vez que tengan sus preguntas, se comienza a grabar y tú eres el invitado especial de un podcast en donde tus alumnos te van a preguntar qué esperan, qué quieren, qué les atemoriza, todo lo que quieran saber de ti. Tú no los vas a dirigir. Ellos te van a hacer las preguntas que ellos quieran. En el segundo bloque, el profesor tiene derecho no solo a contestar lo que ya contestó, sino también a hablar de sus propias expectativas con respecto al grupo.
Y de este diálogo, tendría que ser una especie de diálogo más horizontal, en donde se establecen tiempos y formas de participación, todo esto se está grabando y al final se les pide a los alumnos que ellos, no sé, inventen un cierre hipotético del día, del podcast. ¿Ok? Hasta ahí, ¿qué opinas? Bien, porque además es algo que les es común, ¿no? Esto Ujú. ya son actividades que tienen que ver con una cultura contemporánea, ¿no? Esto de hacer un podcast, yo creo que lo comprenden perfectamente bien y puede ser pues interesante para ellos. Algunos tal vez deben de tener hasta pues sus podcasts, ¿no? Y Exacto. algunos hasta exitosos, como sabemos que ocurre, ¿no? Ok, entonces paso número 2, y esto ya es opcional, una vez que tienes la grabación, puedes comisionar a los alumnos por equipos a que le den forma a ese podcast, lo editen, ahorita vamos a decir con qué, y hagan de él una pieza que no solamente habla del pacto que se ha establecido entre alumnos y profesor, sino que también nos quede como un entretenimiento, una memorabilia, un recuerdo. ¿Ok? Ok, bien. Paso en soledad, que sería el paso del profesor. El profesor se queda con los datos, tanto de las preguntas, la grabación, y con ayuda de IA traduce esa data para identificar los intereses de sus alumnos. Correcto. Entonces tú sacas el podcast y se lo proporcionas a la IA. La IA, Y entonces la IA te va a hacer una lectura de lo que el alumno o grupo de alumnos crearon. ¿Correcto? exacto, qué tipo de alumnos detecta, qué intereses les parece que han manifestado. Desde luego, parte de ese podcast es discutir cuáles son sus expectativas concretas de la materia, qué buscan. En el momento del profesor, el profesor también puede establecer preguntas que le son importantes para saber cuáles son sus aficiones, que, no sé, en el caso de mi materia de lectura, qué tipo de lecturas consumen, qué tipo de actividades o hobbies tienen, no sé, no quise hacer unas preguntas específicas porque esto es una invitación a que cada maestro determine qué le interesa. Con toda la data obtenida y el programa de clases, el profesor tendría que pedir a la IA que le ayude a encontrar formas de enganchar al alumno, ahorita vamos a dar prompts y demás, para que esos temas tengan relevancia en su vida y les gusten. Ahora, paso final y como siempre, el profesor tiene que volver a analizar lo que la IA le ha dado para ver que la IA haya entregado algo bueno, positivo y magnífico. Esta semana salió también el chat GPT-5, tiene el 65% menos de alucinaciones y es mucho más potente. Tarda más porque piensa más y nos puede ayudar mucho los que tenemos la versión, incluso la versión gratuita, creo que te está dando un tiempo determinado del famoso chat GPT-5, que además genera imágenes. Bueno, entonces el análisis que te podría hacer la inteligencia artificial de estos podcasts que tú les pediste hacer en su primer día de clases a tus alumnos, te va a decir a quienes les importa un cacahuate la materia y a quienes sí les interesa la materia. Pues mira, no necesariamente así, pero sí te va a revelar, por ejemplo, en los diálogos con tus alumnos se nota que el foco de atención estuvo puesto en lo que más les preocupa es la calificación. El tema que más llama su atención, por ejemplo, si tu clase, insisto que doy clases, bueno, de ingeniería, lo que tiene que ver con la programación hombre-máquina, ¿no? Entonces, a la hora de ver el peso comunicativo del tipo de preguntas, la frecuencia de las preguntas y el tipo de actitudes, te va a poder detectar eso. Incluso te puede decir, a ver, este alumno que tiene tal nombre, que se revela en tu texto de tu podcast, tiende a ser muy inquieto, tienes alumnos más, en fin, todo depende que tú, cómo le alimentes y qué le preguntes para que te ayude a encontrar estos patrones. Recordemos, la IA, como todas las cuestiones tecnológicas que hacen análisis, lo que detectan son patrones y irregularidades. Ok, bueno, pero ya tienes ahí una información muy Muy interesante de cada interesante. alumno
para ver cómo lo atiendes, ¿no? En términos del curso. Claro, ahora, ¿qué no va a venir y Ay, qué sí perdón. podrías hacer tú? Que es la parte que decimos de esta parte que medimos nosotros, de esta parte visual y afectiva, salud, me diste las gracias y no te dije ni salud, el medir la parte afectiva. Por ejemplo, yo veo que llega un alumno y monopoliza la atención. Bueno, eso sí lo puede detectar por la frecuencia del habla, pero lo veo vestido de una forma que me puede, a mí, prejuiciar, pero también me puede dar indicaciones ¿no? Llegó mal vestido, llegó no sé qué, entonces a lo mejor hay problemas en casa, su semblante era triste. Hay una parte de observación que puede detectar el profesor y que puede nutrir y mejorar el proceso, siempre y cuando le advierta a la IA que le ayude a liberarse de sus propios sesgos, que de verdad sean indicios que tengan algún fundamento y no sea nada más el prejuicio del O sea, no profesor. nada más confiar en lo que te va a decir la IA, sino Y ni también. en lo que tu propia observación, es decir, tienes que pedirle que actúe como tu oponente, decir, a ver, yo detecto que Juanito llegó muy mal Oye, vestido, y eso lo puedo hacer, por ejemplo, vamos a suponer que yo tengo una plática con una persona a través de un chat y entonces yo meto lo que tengo en la plática con esa persona y le digo, analízame a esta persona lo hace. en términos de qué te diré, porque le tienes que decir qué quieres que te analice, Claro, ¿no? incluso le podría subir el video y te va a buscar algunas cuestiones del tono vocal. Algunas IAs pueden detectar cuestiones de microfacciones. Ojo, ya hemos dicho que toda la teoría de microfacciones, que todo este análisis que puede hacer la IA siempre es tentativo, Y no, con un y sesguito con también, ciertos acuérdate. sesgos, con muchos sesgos, porque no tiene la parte humana que uno sí podría decir, a ver, no, aquí ya la IA se desvarió. Entonces, esta coordinación entre hombre-máquina puede ayudarnos a que yo quite mis sesgos y que ayude a regular los sesgos de la máquina. Bueno, pero está interesante, ¿no? Que yo puedo analizar mis conversaciones con otras personas, sean, no sé, laborales, románticas De todo tipo. o de todo Hay tipo. que tener cuidado. No, hay que tener cuidado de pensar que esto es una autoridad, es una variable más. Por eso, no creo que nunca podamos, hasta que dejamos de tener cuerpo, recargar todos nuestros procesos de interacción con Y le puedo inteligencia decir, artificial. analízame, ¿no? Ahí están mis textos. Exacto. Esto es lo que escribí. Dime cómo soy. Exacto, pues ya hasta aprenden a escribir como tú, ya la mía de pronto me Es que, sorprende y sin falta bueno, de vamos a ver ortografía. entonces cómo realizaste ya directamente el Vamos a ejercicio, dar el ¿correcto? recetario concreto, ¿te parece? No, déjame Sí, abrir mi porque ya aplicación, estamos ya con estamos mucho sobre rollo. el tiempo y Sí. mucho rollo y pocas nueces, como diría Shakespeare. Mucho ruido y pocas nueces. Vamos a ver, vamos a compartir. Ahí, ¿dónde está mi compartir? Aquí está. Bueno, estamos en el recetario en el hoyo de la educación. Esta es nuestra portada y lo lo iremos nutriendo. Este es el recetario de hoy. Ingredientes, dice, el hoyo de la educación, receta para un primer día de clases que enganche desde el minuto 1. Esa es la promesa, a ver si es Bueno, verdad. ojalá. Ingredientes digitales, grabación. ¿Con qué programas? Hay un programa que se llama Vocaro y otro que se llama Anchor. Los tienen versiones gratuitas y puedes grabar con eso toda la clase. Análisis de preguntas, ChatGPT, Claude IA o cualquiera de las que a ustedes les gusten. Diseño visual lo puedes hacer con Canva, con Miro, música libre, con Pixabay Music o Freescont. O puedes componer la música en Suno, como lo hemos hecho en otras ocasiones. Después, paso número 1. Aperitivo rompehielos. Hoy no empieza mi clase, empieza nuestra historia. Alumnos, entrevistadores, profesor, invitado especial. ¿Ok? Es bonito darles enfoque. No empezamos hoy mi clase, sino nuestra historia Exacto. de este grupo. La parte 2. Preguntas con sazón, 10 minutos. En papel o Padlet, escriben, yo prefiero en Padlet, en un Google Forms o en un Google Docs para tener el insumo también para que sea analizado. Claro. Escribe las preguntas más que quieren formular, las preguntas que más quieren formular al profesor. Ahí tuve un error que le corregí yo, pero le metí mano mal.
Entonces, bueno, los humanos tendemos a equivocarnos. Formula las 10 preguntas que le quieras hacer al profesor. Después, en el paso 3, podcast inverso. Graben con Vocaro o Anchor, introducción, preguntas y despedida. Más o menos lo estoy poniendo de una manera muy simple en 3 partes. Una vez que tengo las preguntas, que los alumnos están listos, comienza la entrevista. En la parte de las preguntas, yo pienso que es importante hacer una especie de preguntas y respuestas muy amenas, ordenadas. Ellos mismos pueden poner los tiempos, ajustándonos al tiempo de clase, para que haya un diálogo franco y horizontal con el profesor. En la parte 4, data al plato, en Canva miro mapa visual de contenidos clave de la materia, ¿no? Ahí tengo, miren, estos son los elementos que vamos a ver en clase, los temas, etcétera, y detectar cuáles les interesa al grupo. Ahí está en las preguntas que yo debo hacerle al grupo: qué temas te interesan, por qué, cómo los vinculas con tu vida cotidiana, qué tanto sabes del tema, de manera somera, dialogada, así, ¿no? Yo lo digo para hacerlo, todo esto podrías ponerle una encuesta y obtienes también la data, pero no es tan divertido, ¿no? Ni tan interesante, ni es parte de una interacción viva. El café de final, destilando la receta, reúne todo el material, analiza con lupa y con la IA. Este punto 5 vamos a verlo con lupa en la siguiente diapositiva. Tips del chef: guarda los bloopers para generar comunidad, es decir, pueden servir para generar una especie no sé, de Instagram de la clase, donde puedes subir contenido y entonces crear comunidad. Lanza un reto: si algo me sorprende, lo incluyo en el curso. Recuerda, esto no es una clase, esto no es mi clase, es nuestra clase. Eso es un tema importante a tener en cuenta. Aquí está la destilación que hará el maestro por su parte. Café final, destilador, procesar y servir la historia. 20 a 30 minutos, bueno, pues esto varía, ¿no? Extraer la transcripción del podcast, descargar los audios del Búcaro o Anchor que hayas usado, sube cada audio a una herramienta de transcripción y en ChatGPT pide, a partir de estas preguntas, es decir, del audio, el mapa de ideas, identifica los temas más relevantes para los alumnos, su nivel de curiosidad, sus intereses ocultos. Sugiere 3 formas creativas de integrar al plan de la materia. ¿Okay? Ese es muy simple. Le puedo dar muchos más prompts. Ubica qué temas les han parecido más áridos. Ubica su nivel de interactividad. Eso ya estamos hablando de lo básico. Claro. Eh, Esto es lo que tú aquí le vas a pedir, punto, nada más. En Otter AI, que es, ahí está la liga, y la podemos poner después, gratis hasta cierto límite, igual que Sonix. No, todas estas alternativas te pueden hacer la transcripción en documento del análisis. O la forma más sencilla, para un profesor que está empezando: pones tu podcast, le pones a tu Word que grabe, que transcriba, y te transcribe todo en muy poco tiempo. Claro, lo tienes que estar vigilando porque no es inteligente, ¿no? Copia la transcripción completa y las preguntas originales a ChatGPT, analiza esta transcripción y agrupa las inquietudes de los alumnos por temas. Detecta, está ya ahí más depurado el prompt. Detecta patrones de interés, tono emocional y posibles motivaciones. Sugiere 3 dinámicas para integrar estos intereses al curso. Marca en tu plan de curso los contenidos que puedes enlazar con estos intereses, ¿ok? Hasta ahí, Héctor. Vamos, sí. Conviértelo en un episodio futuro, Sí, disfrutable, ¿no? Porque te va a quedar algo que pues va a tener intermisiones, en fin, cuando hacemos las cosas en vivo, como lo saben ustedes, pues hay problemas, pero si tengo el tiempo de editar, me puede quedar un producto mucho más agradable. Entonces, ya sea que comisione un grupo de alumnos, que eso yo creo que es lo mejor, muchos de ellos tienen ya experiencia. Oye, ¿y esto lo vas a hacer mañana? No, yo no estoy segura de que lo haga, porque tengo varios grupos. Con un grupo lo haré, pero no con todos. Digo, porque a lo mejor nos podrías mostrar la próxima semana qué resultó de este ejercicio. Está bien, eso estaría bonito. Entonces voy a pensarlo. Entonces vamos en el punto C. Convertirlo en un episodio disfrutable.
edite el audio. Sí, tienes razón, sí, sí lo pensaba hacer con un grupo, los otros no me da necesariamente la posibilidad, pero lo voy a hacer y les enseño el resultado. Y luego nos dices por qué no te da la posibilidad, porque pues estamos recomendándolo para todos. Sí, claro que me da la posibilidad. La verdad es que ya había creado, soy muy obsesiva de mis clases y creé una salida. En la mayoría de mis grupos creé una salida a un museo, porque también lo hago con todo el interés. Sacarlos del salón es una forma de sorpresa. Ok. Entonces ya pacté, no es que no me daría perfecto, es que pacté una salida a un museo en donde ellos van a tener que hacer una actividad, ¿no? Para En después el volver museo. en el museo, Ok. para volver al aula y con eso hacer un objeto que hable de ellos también. Es Pero una bueno, con este dinámica grupo, y lo parecida. vamos a ver la semana que entra. Exacto. Te Me comprometemos. comprometo. Entonces, convierte en un episodio disfrutable, edita el audio en Audacity, bueno, en la herramienta que quieras, ahí está Audacity o Soundtrap, ahí están las ligas, añade música libre o crea la música en Suno, o como digo, le puedes incluso crear 3 equipos, uno que edite, otro que musicalice y uno más que difunda o que cree la página donde se alojarán futuros materiales de clase, un portafolio común, una red social. Sube el episodio a Anchor o a Spotify, compártelo en grupo, perdón, aquí en un drive del grupo, exacto, o en la página que se cree para este objetivo. Conecta con el plan del curso. Decide qué contenido obligatorio puedes enseñar a través de estos intereses, marca oportunidades para actividades especiales, proyectos o retos vinculados a las preguntas más originales, Sí, señora. señala Ajá. Posibles invitados. Ujú. salidas o recursos extras que encajen con lo que despertó más entusiasmo y mostrando después un avance. Presenta un borrador vivo del curso que luego afinarás y deja claro que el plan crecerá junto con ello. Muy bien. Ujú. ¿No? ¿Cómo ves, Héctor? Ese es un poco un plan de clase que no, me parece muy interesante y lo hubiera adaptado en todas mis materias si no es porque hay un proyecto de museos, entonces la cita con el museo se me presenta el día del primer día. Muy bien. Pues bueno, y es que es parte del objetivo del curso, ¿no? Un proyecto con museos. Exacto. Sí. Y que justamente tiene como objetivo mirar más allá del puro currículum, ¿no? Hay que hacer proyectos que tengan impacto en la realidad, al menos hasta ahí lo vemos. Entonces, volviendo a este diálogo entre tú y yo, como ves, mis alumnos son universitarios, creo que esta actividad se puede prestar para todos los niveles. Pensemos, por ejemplo, aquello que tú decías, bueno, kinder es difícil, pero pensemos en la primaria. Héctor, ¿tú cómo lo adaptarías a primaria? No, no, yo la verdad es que no tengo experiencia Bueno, en pero desmonta esas. todas las aplicaciones. Un profesor podría hacer esto sin ayuda de nada y hacer la clase así, No, primaria. no, no lo sé. La verdad es que no estoy, vamos, familiarizado directamente con lo que ocurre, sobre todo en el gran campo de la educación pública, con millones de niños, ¿no? Bueno, pero no o sea, lo que quiero decir es que lo que tenemos que hacer, lo que desnudemos lo que hay en el corazón de una actividad como esta. Necesito quitar por eso hablaba yo de atención, cómo atraigo su atención, número uno. Número dos, mira, ya sé que ya detecta cuando alzas la mano, es cada vez es más listo. Número uno, tengo que atraer su atención. Número dos, quiero quitarles la ansiedad. Un niño de primaria muchas veces no tiene ansiedad sobre sus calificaciones. Bueno, sí las tiene, pero de otra manera. Sí, no De otra recuerdo. manera. Ajá. Claro, aquí mi pregunta tendría que ser cómo controlo a mi grupo, porque el control de grupo se muestra complicado. Sí, pues para esa edad debe ser un control de grupo que, vamos, yo desconozco. Pero ¿te acuerdas cuando trabajábamos con Lego? Sí, cómo no. ¿Qué tal que les pones a hacer por equipos, primero de manera individual, que modelen su clase perfecta con sus Legos?
No sé, te digo, además que a nivel de primaria, en fin. No, bueno, está siendo muy Sí, específico. es Lo que que quiero yo sí decir estoy es entrando que en un terreno la que no. creatividad del maestro es la que se impone. Yo no puedo hablar específicamente de cómo lo haría la maestra de tercero de primaria de tal grupo, pero pues quiero pensar que una actividad como esta es fácilmente traducible siempre y cuando encontramos aquellos elementos que hacen atractiva la clase para un grupo de edad determinado, en donde lo que queremos detectar antes que nada es cuáles son sus gustos, cuáles son sus propensiones, cuáles son, por ejemplo, que yo creo que un error de pronto del profesor es no saber qué libros ha leído su alumno, qué programas de televisión ve, qué actividades lo entretienen. Saber todo esto, hay, por ejemplo, muchas clases a nivel primaria en donde los alumnos llenan, por ejemplo, un dibujo en donde la maestra le da para que narre o dibuje todas estas Sí, inquietudes que pueden ser. debe haber muchas actividades, cantar, Exacto. hacer Bueno, un juego, no sé, pues yo no me metería ahí en camisa de 11 varas. no te quieres comprometer. No, no me quiero comprometer porque es muy delicado y insisto, es la educación básica y es muy importante y yo no tengo experiencia en Bueno, pero ello. es buen momento también de saludar a las personas que amablemente nos A están Mimi, viendo. a Mari Carmen Ruiz, a Patas Escuadras que nos hace favor, a Javier, a todos ellos les mandamos un cariñoso saludo. Bueno, con lo que sí tengo experiencia es con la educación superior y ahí sí, insisto, yo algunas veces inicié con casos. Sí recuerdo que en una clase de investigación yo les leí una nota periodística de un caso que era terrible porque era un padre de familia que había pateado a su hija de unos cuantos meses, la había tirado al suelo, la pateó, pues la mató porque estaba llorando la niña. Este joven tenía 23 años y la mamá 22, ¿no? Y al parecer ambos no eran muy cariñosos con la niña. Entonces, yo recuerdo que les puse el caso bueno, de entrada, pues todo el mundo decía culpable, ¿no? Así, categóricamente lo culpaba. Y entonces fui avanzando. A ver, ese sería el primer criterio que establecemos a partir de lo que es la opinión pública. Ujú, Pero la opinión pública no nos ayuda a acercarnos a la verdad. ujú. La investigación nos va a ayudar a acercarnos a la verdad a través de un método, ¿no? Del método científico. Y entonces empezábamos a hacer en la misma clase esta interacción, a ver, bueno, ¿qué es lo primero que investigaríamos, ¿no? Claro, yo los iba dirigiendo de tal manera que supieran que este joven llevaba años, días trabajando, mal pagado, transportándose en camión todos los días al trabajo de 3 horas o más, entre ida y vuelta, muy maltratado como trabajador, muy ignorante, no sabía ni leer ni escribir, la mujer igual, ambos en condiciones pues de miseria, etcétera. Entonces los valores ahí obviamente cambian. Claro. Y por lo tanto el tratamiento en ese delito tendría que cambiar, porque fuimos llegando a través de este método, claro, este era un ejercicio, a lo que era la verdad, que es Pero, lo que siempre nos interesa en la investigación. y eso es justamente donde tú pones el dedo en la llaga, que es lo que tiene que aprender un joven de la educación superior, a discernir la verdad, Claro, a encontrar la diferencia que hay entre opiniones, evidencias y cuáles eran opiniones. Estaba pensando hoy en la mañana entre opiniones, vivencias, evidencias, información, nada más. Entonces, encontrar parámetros para saber la claro. realidad. Hoy, por ejemplo, y antes de terminar, quiero comentarlo porque en algún momento de nuestro programa lo haremos, un escritor español que a mí me gusta mucho y que es pues que se llama José Antonio Marina, ha publicado un nuevo libro que a mí me parece muy interesante que se llama Vacuna contra la insensatez. Y habla de cómo
en nuestro mundo ha proliferado una cantidad de insensateces, digamos, de marcos de estupidez, por llamarlos, que están privilegiando problemas. Entonces, el adulto hoy en día tiene que aprender a no creer todo lo que lee, a no dejarse embaucar por todo lo que compra. ¿Cuántas personas conocemos que han sido timadas vía internet porque creyeron fielmente en una publicación engañosa? Entonces ahí va el tema. Vamos cerrando, entonces, pues ahí está la importancia del primer día, ahí está la importancia de generar esta emoción, este interés en el primer contacto que tengan en un curso y pues todo lo que podemos utilizar hoy como tú lo has hecho y nos vas a dar el ejemplo de la próxima semana de cómo quedó eh, el del primer día de clases. Muy bien, Pues con así lo esto haremos. cerramos. Gracias, nos vemos el próximo domingo. Hasta luego.